Hola, ¿cómo estás? Un saludo desde México. Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de física. Vamos a hacer algunos problemas sobre la segunda ley de Newton que involucra la fuerza y la masa de un objeto, así como el peso. Este es el ejemplo número 1, lo vamos a leer. Dice, ¿cuál es el peso de un buzón de 4.8 kilogramos? Y también, ¿cuál es la masa de un depósito de 40 newtons? Entonces, cuando te pidan cuál es el peso tú debes de saber que en física se simboliza con la letra W y le pongo interrogante, es lo que nos están pidiendo calcular, cuál es el peso. Nos dan la masa de ese buzón, 4.8 kilogramos, la masa es la letra M, pongo 4.8 kilogramos, así. Vamos colocando los datos. Ahora, por otra parte, la pregunta es, ¿cuál es la masa del depósito de 40 newtons? Te están pidiendo la masa, ponemos la interrogante y te dicen de un depósito de 40 newtons, es decir, ahora te están dando el peso, la W. Y para resolver estos dos problemas o dos preguntas en un mismo problema, usaremos la siguiente fórmula. Tú debes de saber que peso es masa por gravedad. Fíjate. La gravedad nunca te la va a dar un problema. Esa te la debes de saber tú. En el sistema internacional, la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. La colocamos en ambos incisos del problema. Esta nunca te la van a dar, pero la fórmula la pide y es de memoria, nunca cambia. En el planeta Tierra siempre la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Dicho eso, entonces podemos calcular aquí la W. W es, y usamos la fórmula, masa por gravedad. Reemplazamos la masa, es de 4.8 kilogramos. Y la gravedad es de 9.8 metros por segundo. Yo siempre te recomiendo solamente sustituyas los números, no las unidades. Y ahora, apoyándonos de una calculadora, multiplicamos 4.8 por 9.8 y esto me da 47.04. 47.04. El peso siempre se mide en newtons, es como una fuerza. Ya tenemos la primera pregunta resuelta. El peso es de 47.04. Puedes ver que aquí nos dan la respuesta. Yo anoté algunas decimales, eso es lo de menos. Y ahora en la segunda parte te piden cuál es la masa. Sí, el peso es de 40 newtons. Cuando te pidan la masa debes de despejar. Tú sabes que esta gravedad está multiplicando, pasa a dividir a la W, es decir, la fórmula quedaría así. Masa es peso entre gravedad. Voy a reemplazar. El peso, como puedes estar viendo en nuestros datos, se mide en newtons, son 40. Y la gravedad ahora está abajo dividiendo y siempre es de 9.8. Con eso hacemos la fracción, que es una sencilla división. 40 entre 9.8 y anotamos una décima por lo menos o dos. Si te das cuenta es 4.08 y es masa. Aquí sí ponle unidades. Siempre que tú manejes newton, metros y segundo, que es el sistema internacional, la masa te dará en kilogramos. Por lo tanto, de esta manera usamos la segunda ley de Newton, checamos y mira, la respuesta coincide. Siguiente problema. Vamos a usar el sistema inglés. Y dice el problema, ¿cuál es la masa de un niño de 60 libras? Ahora no son newtons, son libras. Las libras es el peso. Y pregunta, ¿cuál es el nuevo peso de un hombre de 7 slugs? En vez de kilogramos se usa la magnitud de slug. Por eso se dice que es el sistema inglés. Pero la fórmula es exactamente la misma. W, que es el peso, es masa por gravedad. Y si te piden la masa es el peso entre gravedad. Estas son
las dos fórmulas ya directas. Ve haciendo tu formulario y anótalas o memorízatelas. Ponemos los datos, te piden cuál es la masa. Entonces la masa es la interrogante, es lo que vas a averiguar. De un niño de 60 libras. Cuando en física te digan libras, así tal cual, es el peso. Ya no son newtons, son libras. Estamos en el sistema inglés. Eso por una parte. Ahora la otra pregunta es ¿cuál es el peso? Por lo tanto te están pidiendo la W. El peso es igual a la interrogante de un hombre de 7 slug. Cuando tú veas el slug es una unidad muy rara en física, pero los slugs es como los kilos. No es lo mismo, pero es la masa. Por lo tanto la masa, que es la M minúscula, son 7 slugs. Y ahorita en el problema anterior te dije algo muy importante, que la gravedad es 9.8, y sí, pero eso es cuando tengas newtons. Cuando tengas libras, la gravedad en el sistema inglés es de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Esta gravedad también memorízatela. Estamos con este problema en el sistema inglés. Empezamos, la masa. Entonces, pongo la fórmula y reemplazo. La masa es el peso, que son 60 libras, entre la gravedad, que son 32.2. Y eso nos dará el resultado de la masa. Al dividir con la calculadora 60 entre 32.2 me da 1.86. Yo tomo 2 decimales, ya depende lo que tu profesor te diga, pero la masa aquí no son en kilogramos. Cuando tengas libras son slugs. Esta es la respuesta para la primera parte de este problema. Y acá, ahora nos pide cuál es el peso. Ya colocamos su información. Entonces, W es el peso. Usamos la primera fórmula, que es la estandarizada. Masa por gravedad. Masa por gravedad, la escribí nuevamente y va sustituyendo en paréntesis. La masa son 7 slugs. Y la gravedad es 32.2. Te recomiendo siempre hacerlo así directamente. Ya no vuelvas a colocar las unidades. Y es una multiplicación. Multiplica 7 por 32.2. Y eso nos da 225.4. 225.4. Pero el peso esta vez no son newtons, son libras. Tenemos la masa y el peso. Y vamos al siguiente problema. Recuerda que estamos viendo la segunda ley de Newton, fuerza y peso. Y dice, una mujer pesa 800 newtons. Voy a ir colocando la información. Pesa 800 newtons. Como me da newtons es el sistema normal. En la Tierra. Cuando te digan en la Tierra, es la gravedad que ya te dije. En nuestro planeta la gravedad es 9.80. 80 o 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y dice, cuando camina en la luna, su peso es de 133 newtons. Esto es la Tierra y acá es la luna. Y su peso es W, 133 newtons. La pregunta, ¿cuál es la aceleración debida a la gravedad en la luna? La aceleración es la interrogante. Le coloco el signo de interrogación, que es lo que vamos a calcular. ¿Y cuál es la masa de la mujer en ese satélite? Entonces también nos pide la masa. ¿Así? Perfecto. Vamos a comenzar. Aquí tenemos las respuestas. Debemos de llegar a estos resultados. Recuerda que si te piden masa, la fuerza es peso entre gravedad. Y si te piden el peso es multiplicar masa por gravedad. Anótalas en tu formulario. Vamos a ir sustituyendo. Entonces, primero lo que debemos de hacer es calcular la masa. Aquí en la Tierra, la mujer pesa 800 newtons y pues no nos piden su masa, pero debemos de calcularla. Siempre que tú tengas los newtons, puedes calcular la masa. Entonces, reemplazo en la fórmula. Masa es
W, que son 800 newtons, entre la gravedad en la Tierra, 9.8. Por lo tanto, al hacer esa división con ayuda de una calculadora básica o científica, 800 entre 9.8 nos da 81.63, lo cual sí tiene sentido que una mujer tenga una masa o peso en kilos de 81.63 y nos van a dar kilogramos. Esto no nos lo pide el problema, pero la vamos a calcular. Ahora, esto fue en la Tierra y esto es en el otro satélite que es la Luna. Acá nos pide la masa. La masa, si yo voy ahorita a Europa, a África, China, a Júpiter, Saturno, Urano, mi masa es la misma, 81.63 kilogramos. La voy a colocar aquí. La masa no cambia en ninguna parte del universo. El peso es el que sí cambia. Por eso aquí te decía 133. Porque en la Luna tú flotas. En la Tierra estamos más pesaditos. En la Luna flotaríamos si es que fuésemos. Y si te piden la aceleración, vas a hacer lo siguiente. Hay una fórmula que te dice que aceleración es peso entre masa. No la hemos usado hasta este momento. Si te piden la aceleración, vas a calcular peso entre masa. Sustituyo. El peso de la mujer son 133 newtons y su masa es de 81.63. También ve anotando ese resultado. Y fórmula, divide 133 entre 81.63 y obtenemos como resultado esto, ¿lo ves? Yo voy a tomar dos decimales, 1.629 o 3, 1.629, siempre la aceleración son metros por segundo al cuadrado. Checamos y la masa sí concuerda y la aceleración 1.63 pues es prácticamente lo mismo. Si te gustó el video, suscríbete a Emanuel Asesorías. Gracias por tu preferencia. Un saludo desde México. Dale like y comparte.